cuando recibo ese diagnóstico, eh, digo, leucomalacia periventricular por hipoxia. Yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Yo sé que yo solo miré el cielo y yo dije, Señor, yo esto no lo recibo. Yo esto no lo recibo, yo te creo a ti por encima de lo que esto pueda decir. Voy donde el doctor y él me empieza a decir, bueno, las lesiones, tu hijo tiene lesiones cerebrales, están en ambos hemisferios, es como parálisis cerebral. Es como no, bueno, el diagnóstico es parálisis cerebral. Estas lesiones ocasionan parálisis cerebral. Hola, hola, hoy estamos aquí en Conversaciones Poderosas en un nuevo episodio súper especial. Mi nombre es Julia María Orlando y aquí tenemos una invitada para este día, nuestra querida amiga Lina Méndez. Hola Lina, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias, estoy muy feliz de estar el día de hoy aquí en Conversaciones Poderosas para contar un poco acerca de lo que Dios me ha permitido vivir. Claro que sí, Lina. Cuéntanos qué fue hubo algún momento en tu vida clave para marcar el inicio de tu fe. Bueno, creo que sí, recuerdo hace muchísimos años, tenía 16 años, hace muchos años. Ni mucho, porque bueno, estás ni muy mucho. joven todavía. Sí, más o menos hace 20 años, más o menos. Fue mi primer, como por así decirlo, el primer milagro que Dios empezó a hacer en mi vida. Y yo tenía unas manchas en mi útero, mi útero estaba un poquito enfermo y recuerdo que ese día, bueno, fuimos donde nuestro pastor Salo a orar por mi sanidad. Y recuerdo que el Señor a través de él ese día me dice, yo coloco un útero nuevo dentro de ti. Y bueno, yo creí tanto esa promesa porque me iban a dejar 50% estéril. Y bueno, el pronóstico no era muy bueno. Y pude ver cómo mi fe se encendió. Ahí fue como de los primeros inicios que recuerdo donde el poder de Dios se empezó a manifestar en mi vida de una manera muy especial. O sea, yo empecé a conocer ese Dios que obra milagros, porque literalmente en mi vida obra un milagro. Yo cuando creí esa palabra, creí y fui donde el doctor y el doctor me dice, mira, tu útero está sano. Y yo lo veía y las fotos eran, o sea, totalmente sin una mancha, estaba totalmente rosado, sano completamente. Y eso lo hizo el poder de Dios. Qué lindo, el Señor obra de maravillas. Sí. ¿Qué figuras y experiencias en tu juventud y en tu infancia marcaron o han influido en lo que hoy eres y en lo que estás haciendo hoy? Bueno, a mí creo que desde muy niña, también cuando estaba en el colegio y en mi casa, recuerdo que, al lado de mi casa había unos niños de bajos recursos y recuerdo que yo los veía a veces pues como sin bañarse, los veía muy sucios y recuerdo que yo los bañaba, yo les daba para comer, si había ahí sándwich o pan en mi casa, yo les pasaba para que ellos comieran y lo disfrutaba, o sea, eran momentos que yo disfrutaba mucho cuando hacía el servicio social, que visitábamos ancianos. Recuerdo que a mí me tocó visitar al asilo y también a niños. También disfrutaba mucho ayudarlos, escucharlos, estar allí. O sea, desde pequeña ya tenías esa vocación de ser servicio, generosa y del servicio con las personas. Así es. Ay, qué lindo. Eso, yo creo que uno nace como con eso y desde pequeño se empieza a mostrar. Así es. ¿Qué figuras o experiencias, cuéntanos cómo inició o cómo fue ese proceso de fe en tu vida? ¿Cómo fueron esos procesos de fe? Porque sé que no ha sido uno solo, han sido muchos procesos de fe. Entonces, ¿cuáles han sido esos procesos de fe que puedas contarle a la audiencia para que también pues su fe aumente en estos momentos? Así es, yo
Bueno, después de que vivo esa experiencia que viví en mi cuerpo, luego de eso fue con mi hija. Recuerdo que mi hija se le llenó un ventrículo dentro de su cerebro de agua y bueno, eso fue, yo no me esperaba eso porque fue a los 7 meses de embarazo. Entonces el doctor decía, no, tiene un ventrículo lleno de agua. Bueno, esos fueron momentos muy difíciles porque uno nunca se imagina que tú vas a tener que atravesar por esos valles de inseguridad, porque eso te genera mucha inseguridad y duda porque aparte de que a ti te dicen todo lo que puede pasar cerebralmente en un niño que de pronto su cerebro no viene como tiene que venir, ¿verdad? Entonces fue muy duro para mí saber que mi hija, su cerebro no estaba bien, pero asimismo me levanté en fe a creerle a Dios, a creer que aún antes del Señor colocarla en mi vientre ya había sido profetizada por Él, ya Dios había anunciado que ella vendría. Entonces, eso a mí, yo dije, no, Señor, o sea, lo que tú das lo das perfecto, tú no das nada imperfecto y yo sé, Señor, que tú te vas a glorificar. Y empecé a creer, o sea, a orar. Recuerdo que teníamos tiempos de oración con una señora que quiero mucho, bueno, contigo también, con Salo, con nuestro pastor Salo. Siempre estábamos orando, creyéndole al Señor y el Señor también dando palabras de sanidad sobre tal. Y bueno, así fue. Creímos la palabra y nos mantuvimos creyendo. Solo que cuando nace Tali, no es solamente era el cerebro, sino que ya me acuerdo que ese día el doctor, el cardiólogo, entró y nos dijo, sálganse todos de la habitación. Y yo dije, no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Y vamos a ver que Tali también tenía unas aberturas en su corazón. Él dijo, vamos a esperar porque si no va a tocar operar. Entonces tú ves a tu pequeña tan indefensa, o sea, una bebé recién nacida que está con algo en su cerebro y ya también algo en su corazón. Entonces yo creo que a mí me dio como una depresión posparto. Yo creo que todo eso ocasionó esto porque, bueno, no sabía que iba a pasar por eso. A veces Dios te da las promesas, pero no te dice los procesos que vas a tener que pasar para que veas ya toda una promesa hecha realidad. Total. Entonces creo que Él ahí empezó a formar un carácter en mí de resiliencia, de creerle a Él por encima de lo que mis ojos y el diagnóstico me estuvieran mostrando, porque pues yo iba constantemente a revisar a Tali y pues Tali pues ahí aparecía. Esto hasta que Dios me dijo, o me crees a mí y descansas y empiezas a tener fe, ¿verdad? Porque la fe, yo creo que el tener fe también debe hacer que nosotros descansemos. Claro. Y nos llenemos de confianza porque si no, pues no vamos a estar bien. Aparte de que yo estaba amamantando a Tali y ella pues necesitaba también recibir esa tranquilidad, claro, ¿verdad? Que yo le podía dar. Entonces, bueno, para resumirles un poco, a los 3 meses Tali estaba completamente sana de su cerebro, a los 3 meses recibo el milagro total en su corazón y a los 6 meses en su cerebro. Recuerdo que la llevó cuando la llevé al cardiólogo, el cardiólogo decía, pero doctor, ¿qué pasa, doctor? Y el doctor decía, mira, no tiene nada, todo se le cerró, está sana. Yo recuerdo que yo me arrodillé en ese lugar y le dije, Señor, gracias. O sea, hay una palabra que dice que el deseo cumplido es como una bendición, ¿verdad? Es como una bendición para ti, no recuerdo ahora, como un bálsamo. Como para el alma. Para el alma, así fue ese bálsamo que yo dije, gracias Dios. Y se encendió, imagínate, y empezó a aumentar mucho más mi fe. Claro. Y ya luego, cuando los 6 meses de Tali, también voy donde el neuropediatra y me dijo, no te preocupes, esta niña es más que normal, está sana, está muy bien. Entonces,
Bueno, fueron procesos muy lindos durante todo ese tiempo. Me mantuve orando, creyendo, declarando palabras de sanidad, haciendo todas las estimulaciones que también le tenía que hacer, porque creo que Dios hace una parte, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, tomar acción. La fe sin obras es muerta. Entonces yo la llevaba a estimulación, a un centro de estimulación aquí muy bueno que lo atendía la doctora Carolina, me acuerdo. Ella ya fue a la presencia de Dios y ella también me ayudó muchísimo a hacerle todas esas estimulaciones a Tali. Y bueno, yo ahí veía a Tali, pero avispadísima, moviendo la cabeza, las manos, todo de una manera sobrenatural. Porque el diagnóstico pues de pronto te estaba diciendo que eso no era lo que yo iba a ver. Y mi hija estaba avanzando de manera poderosa. Entonces, sí, ahí es donde vemos la palabra que dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, tú caminas en confianza, creyendo en fe en lo que Dios ha hablado para tu vida y para tus hijos. Así es. Porque sé también que con Vince también ha sido un reto. Y ya luego viene otro reto mayor, que ha sido un proceso, porque bueno, hay milagros también que son instantáneos, pero hay milagros que son progresivos, se van dando en el tiempo. Entonces con Tali fue como un poquito más instantáneo. Con Vince ha sido, todavía estamos en el proceso. Mi hijo tiene hoy 10 años y todavía estamos en este proceso de fe. Bueno, con Vince sí. Vince, cuando estaba en mi vientre, yo presenté como unos dolores antes del tiempo, que ya él tenía que nacer. Pues el doctor lo sacó de urgencias, estaba morado, casi, bueno, ocurre una tragedia. Estuvo hospitalizado 17 días, estuvo entubado porque no respiraba por sí solo. Él perdió oxígeno, definitivamente, pues ahí lamentablemente él pierde oxígeno y ocasiona unas lesiones cerebrales, pero yo nada de esto sabía que iba a ocurrir. Durante todo este proceso donde Vince, aún en incubadora, recuerdo una palabra que mi pastor Salo me regaló, que empezó a declarar mientras él estaba en la incubadora y yo acá en casa, y fue al tercer día que Vince estaba ahí en incubadora, y fue: el poder de la resurrección llega y lo visita. Y yo creí tanto esa palabra que sé que el poder de la resurrección fue y visitó a mi hijo y lo levantó, porque al día siguiente empezaron a decirme como que había mejorado, o sea, no, un poquito, y empezó a mejorar y a los 8 días le quitan la intubación que tenía, y ya a los 17 días me lo entregan y nos vamos a casa. Yo sin saber pues todo lo que había ocasionado todo este proceso en su cerebro, pero Dios lo tenía con vida, y eso era una victoria enorme. Ya luego de esto empiezo también a estimularlo, y aquí me empiezo a dar cuenta que tenía una displasia en su cadera. Me tocó llevarlo a Bogotá a que le pusieran un aparato donde tenía que estar por 3 meses, así con las piernas abierticas, día y noche, para corregir esa displasia. Luego le dio un reflujo muy grande, se ahogaba en las noches. También nos tocó un proceso para que él, y todo ese proceso era la medicina y la fe, porque era Señor, o sea, era orando por él, por su vida, y también creyendo que nada de esos diagnósticos iban a prosperar en su vida y que él iba a poder salir victorioso de todo esto. De hecho, Dios es tan grande y tan maravilloso que aún antes de que Vince naciera, nos da ese nombre, Vince, que significa vencedor. Como el poder, que lo hablamos en un episodio, ¿verdad? El poder de la palabra. Como por eso es importante llamar a nuestros hijos con un nombre poderoso. Yo sin saber nada de lo que yo iba a pasar. Y de lo que él iba a enfrentar. Y le colocamos el nombre Vince, que significa vencedor, y creo que por esta palabra y el poder de Dios, sin duda,
ha estado ahí, ¿verdad? Diciendo, es vencedor, vencedor, y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, bueno, todo este proceso ha sido un proceso largo, pero hemos visto la gloria de Dios en Vince. Luego de esto me acuerdo que le empezó un estrabismo en sus ojos y yo decía, pero qué le pasa en sus ojitos? O sea, los dos ojos eran estrabismo total. Lo llevamos donde la doctora bueno, le manda sus gafitas, astigmatismo, hipermetropía y estrabismo. Y yo le decía, Dios mío, Imagínate. en un niño, en un cantidad. bebecito, tantos diagnósticos en sus ojos, Señor. Pero igual también me levantaba y yo decía, Señor, está sano en el nombre de Jesús. Y seguía declarando esa palabra de bendición sobre su vida, de sanidad. Y bueno, ya cuando lo llevo lo sigo llevando a estimulación, tuvimos la oportunidad de ir donde una fisioterapia, Beatriz en Medellín, que es una bendición, es cristiana, es una mujer de Dios, maravillosa. Ella le empieza a hacer unas terapias a Vince y empezamos a ver un tono muscular aumentado. O sea, a Vince le hacían las terapias y él lloraba, o sea, le dolía, porque estaba muy tenso. Ajá. Entonces, bueno, ahí fue un proceso nada fácil. Y ella me dice, ve donde el doctor Dagoberto Cabrera, que las personas que nos están viendo que necesiten algún neurólogo, se los puedo recomendar, él está en la ciudad de Medellín, es un médico excelente. Y bueno, ha sido también como un ángel que Dios nos ha puesto en el camino y empezamos a llevarlo. Él, yo creo que apenas lo vio, dijo, ya creo que hay algo aquí que no está bien. Lo revisa, le mandó a hacer una resonancia. Y bueno, yo creo que de aquí cuando yo empiezo a recibir el diagnóstico, pero que le doy gracias a Dios de que lo recibí a tiempo, porque he podido brindarle toda la ayuda a mi hijo que ha necesitado en este proceso para la gloria de Dios. Recuerdo que tú me diste una palabra, yo sé que el Señor a ti ya te venía mostrando todo, y recuerdo que tú me diste la palabra que dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y yo dije, algo el Señor le mostró a Juli, que ella me está dando esta palabra, y bueno, ese día fue la primera vez que yo creo que lo canalizábamos, y bueno, cuando lo dejo ahí, me encierro, me acuerdo, en ese baño a orar contigo, a declarar también esa palabra sobre él, porque pues había algo que no estaba bien. De hecho, el estrabismo ya es por el diagnóstico que íbamos a recibir. ¿Ya? Entonces, bueno, yo recibo esa palabra, la creí y yo dije, Señor, no importa, tu poder se perfeccionará en cualquier debilidad que mi hijo pueda tener y que podamos empezar a tener como familia. Porque ya empiezas tú a tener, ya es otra circunstancia, ya es otro reto, es cómo voy a ayudar a mi hijo, cómo lo voy a ayudar a recuperarse, a rehabilitarse, a salir adelante en medio de los diagnósticos que yo pueda recibir. Y llegó el día de recibir el diagnóstico. Y cuando llega ese día, yo, que lo recuerdo, es fuerte recibir diagnósticos contrarios a la voluntad de Dios y lo que tú esperas, pero que no. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Porque la Biblia dice que Él crea la llaga y Él la venda. Dice, yo hago la llaga y yo la vendo. Entonces él trae la sanidad para la llaga o para la herida que sea que tengamos. Entonces, Tranquila, son momentos fuertes, pero hay que, porque recordar a veces nos toca el corazón otra vez. ¿Cierto? Pero bueno, Dios está ahí, ha estado y estará. Eso es lo que creemos. En el nombre de Jesús. Bueno, yo sé que... Entonces, cuando recibo ese diagnóstico, digo, leucomalacia periventricular por hipoxia. Yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Yo sé que yo solo miré el cielo y yo dije, Señor, yo esto no lo recibo. Yo te creo a ti por encima de lo que esto pueda decir.
voy donde el doctor y él me empieza a decir, bueno, las lesiones, tu hijo tiene lesiones cerebrales, están en ambos hemisferios, es como parálisis cerebral. Es como no, bueno, el diagnóstico es parálisis cerebral. Estas lesiones ocasionan parálisis cerebral. El médico muy sabio me dijo, no te voy a decir, o sea, como que todo lo que puede pasar, vamos a ir viendo porque cada paciente es único, es diferente y en la medida en que vayamos viendo, pues vamos a ir hablando todo lo que él necesite en ese momento, o sea, de acuerdo a la necesidad que él vaya teniendo. Entonces así fue. Empezamos ese proceso con él, vamos a rehabilitarlo, terapias ocupacionales, terapias físicas, terapia de lenguaje, porque un niño con parálisis, pues de pronto no va a hablar, no va a caminar, de pronto pues no va a poder socializar, no va a poder ir a un colegio, no va a poder educarse, no va a poder hacer muchas cosas, está impedido. O sea, por eso el nombre, parálisis, te paraliza. Entonces, imagínate el proceso de fe tan grande que he tenido, que asumir, que enfrentar, pero ha sido el poder de Dios en nosotros que nos ha levantado y que en medio de la magnitud del diagnóstico, quien ha tenido la última palabra ha sido Dios. Y quien ha ministrado la vida de Vince ha sido Él y lo ha levantado. Porque luego de todos estos procesos de rehabilitación que he tenido que pasar, como a los 2 años más o menos, sí, 2 años y pico y unos meses, empiezan las convulsiones. Era algo que yo no sabía que iba a tener que enfrentar, o sea, nunca me lo esperé. Y cuando veo a mi hijo convulsionando, sí, me imagino la primera vez que fue. No, fue algo que yo no esperé y también fueron momentos muy difíciles. Entonces empezamos el proceso de darle anticonvulsionantes. Luego de esto, bueno, yo me he mantenido siempre en fe, pero con una fe activa. Yo creo que digo activa porque yo he estado haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer, ¿verdad? Y él empezó a su colegio, ha ido a su colegio, aunque ha ido con una tutora, gracias a Dios ha podido socializar con amigos, ha podido rehabilitarse de una manera maravillosa, porque lo que Vince ha logrado hasta el día de hoy es un milagro. Sí. Es un milagro. Sí, porque a pesar del diagnóstico que recibiste de que no iba a hablar, de que no iba a caminar, o sea, verlo hoy hablando, caminando, todo lo que dice, o sea, y que cada vez cognitivamente está mucho mejor, porque antes él de pronto él confundía ciertas palabras o de pronto decía una palabra que no concordaba con la otra palabra que estaba diciendo, y ver que cada vez esa brecha, ¿verdad?, que hay entre su edad cronológica y su edad neurológica empieza a cerrarse gracias al poder de Dios, gracias a todas las ayudas que hemos podido brindarle. Ha sido una bendición. Por eso yo creo que un diagnóstico a una edad temprana, yo creo que puede salvar y cambiarle la vida a un niño y aún a una familia, porque cuando mi hijo empieza a dar los pasos que da, a correr, a decir las palabras, o sea, es una victoria, una celebración, es un motivo de celebración para todos en nuestra casa, impresionante. ¿Hubo momentos donde dudaste, quisiste rendirte? ¿Cómo lograste superar esos momentos? Bueno, creo que sí, tuve muchos momentos de debilidad, muchos momentos de duda, muchos momentos... Creo que una vez te dio una depresión y te encerraste como 3 días. Sí, una vez me dio una depresión porque ahí recibí, ahí también recibí como el tema pues de las convulsiones. Fuimos hacia otra ciudad donde otro médico y él me dijo, recuerdo que ese médico me dijo, no, va a tocar sacarle la parte del cerebro que está ocasionando las convulsiones en tu hijo. O sea, cuando yo recibo ese diagnóstico y yo decía, Dios mío, yo tener que sacarle partes del cerebro a mi hijo, o sea, yo digo, no, Señor, pues yo creo que ahí fueron momentos que me llevó a una depresión, yo creo que, y duré 3 días, y recuerdo que tú viniste a visitarme, tú me dijiste, Lina,
Por eso yo creo que también tú rodearte de personas de fe en tu camino es una bendición, puede marcar una diferencia. Claro. Y recuerdo que tú me dijiste, vamos, no, tú no vas a creer eso. ¿Dónde están las promesas de Dios? ¿Dónde está lo que Dios te ha prometido? ¿Dónde está lo que Dios te ha dicho? Vamos, levántate, vamos a seguirle creyendo a Dios, vamos a orar. Oramos, recuerdo que yo tenía las cortinas, estaba todo oscuro, tú fuiste, quitaste cortinas, vamos, salgamos, vamos, sal, no te quedes ahí. Y salimos, compartimos y yo otra vez, Dios me levantó también con mi pastor Salo, que siempre doy gracias a Dios por su vida y por su familia, que siempre están apoyándonos en todo este proceso de fe que hemos tenido. Y bueno, oramos y Dios otra vez me levantó y otra vez seguimos. También hubo una convulsión, también fue muy fuerte. Recuerdo que Dios me dijo, quiero intimidad contigo, quiero que te encierres todo un día conmigo. Y yo dije, bueno, Señor, listo, yo voy a organizar todo, obedecer y a encerrarme para ver qué es lo que tú quieres darme. Y me encerré todo un día con Él y yo recuerdo que la primera palabra que me dio fue, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y pues tú sabes que una de las palabras que yo más escucho es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero yo ese día la recibí, Juli, de una manera, y querida audiencia, de una manera totalmente distinta. Como un rema para tu vida. Un rema para mi vida. O sea, como que yo todo lo puedo. O sea, no hay nada que yo no pueda hacer. O sea, si yo lo tengo a Él, todo lo puedo. Todo lo puedo. Y yo sentía que el Señor me fortalecía, pero yo no sabía para qué. Luego tuve una visión que yo me veía como en una montaña alta, con una bandera. Y yo me veía con esa bandera y yo, bueno, Señor, la bandera de tu victoria. Y no entendía esa visión. Y bueno, ya se terminó ese día, fue un día maravilloso, yo salí de ahí muy fortalecida, Dios me dio otras palabras muy hermosas. Y esa noche, Vince le da la convulsión más grande y que más le ha durado en toda su vida, y espero que sea la última en el nombre de Jesús. Y bueno, él tiene un anticonvulsionante especial que tenemos en casa, que no nos toca pues llevarlo a que le pongan intravenosa para parar la convulsión. Ese anticonvulsionante no le hizo efecto, nos tocó irnos para una clínica, fue muy fuerte. En esa clínica tampoco le paraba la convulsión. Tenemos una amiga muy especial, a esa hora de la madrugada nos atendió, su esposo nos estaba esperando en esa clínica, nos atendieron súper bien. Y Vince todavía, o sea, yo era orando con los doctores y nosotros seguíamos orando, porque algo que yo he hecho siempre en mis procesos de dificultad es orar, o sea, orar y creerle a Dios. O sea, por encima de la ciencia está el poder de Dios, Entonces seguimos orando hasta que Vince estornuda y yo creo que recibe otra vez ese aliento de vida, porque yo creo que no hay algo más difícil que ver a tu hijo luchar contra la vida y la muerte. O sea, creo que eso es una prueba muy dura, muy fuerte. Entonces, cuando estaba viviendo eso, yo decía, Señor, o sea, los ojos de mi hijo le hacían así. O sea, yo nunca había visto a mi hijo en esa condición. Pero bueno, seguí creyéndole a Dios y vi el poder de Dios ahí manifestándose. Ya después estaba casi en cuidados intensivos, y ahí estuvimos con él, acompañándolos todos en familia, porque bueno, eso ha sido una bendición también, que como familia hemos estado siempre ahí unidos. Mi abuela y mi mamá han sido unos pilares para nosotros impresionantes, como siempre están apoyándonos. Todas esas terapias que Vince ha tenido, o sea, mi abuelita y mi mamá siempre allí, ellas se le llevan pa' Coveñas, ella siempre, que a montar caballo, que a la arena. O sea, es muy importante la red de apoyo. O sea, cuando tú tienes un ser querido con una condición que tiene de rehabilitación, porque hay que rehabilitar, o sea, necesitas una red de apoyo. Y la familia, necesitas tener toda esa familia dispuesta, porque también hay momentos en que no siempre vas a poder, pero tu hijo lo necesita. Entonces, por eso es importante esa red de apoyo. ¿Qué es lo más importante que has aprendido acerca de confiar en Dios?
Bueno, lo que yo he aprendido es que cuando tú confías en Dios, el poder de Dios se manifiesta y tú puedes ver la fidelidad de Dios, puedes ver la fidelidad de Dios. Y yo pienso que no hay una cosa que a ti te haga sentir tan bien que ver la fidelidad en Dios. Así es. Bueno, ¿cómo te has inspirado a superar los desafíos que has tenido con tu hijo? ¿Qué te ha inspirado a superar esos desafíos con él? Bueno, a mí me ha inspirado, bueno, primero el poder de Dios, el propósito, el saber que tengo un propósito de vida, que tengo una misión de vida y que aún mis hijos también fueron escogidos de Dios, por Dios desde antes de nacer, que tenemos una misión por cumplir porque, bueno, eso era algo que no les había contado y es que Vince y Tali ambos fueron profetizados antes de nacer. Entonces, pues Dios no se equivocó en nada, aunque el enemigo muchas veces de nuestra alma, de pronto te equivocaste en esto, de pronto hiciste esto mal, o de pronto Dios se olvidó de ti en este momento, y no es así. Dios siempre ha estado allí y creo que me ha dado esa capacidad de resiliencia para poder sacar lo mejor de lo peor que te pueda estar pasando. Y eso solamente lo hacemos cuando estamos en Él y cuando sabes que no vives por vivir, sino con un propósito, porque Dios no es un Dios loco, Dios no es un Dios que va a jugar contigo, ni con tus sentimientos, ni con tus emociones, ni mucho menos con tu fe, porque Él es galardonador de los que le buscan. O sea, Él tiene galardones y recompensas aún por tú creerle en Él. Y Él le agrada cuando... Por eso la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo sé que Él ha estado en control y bueno, siempre he pensado que mi vida tiene un propósito, como te decía ahorita, nunca entendí el propósito, sino hace unos años para acá que Dios me ha llevado a encontrar un gran sentido y un gran propósito a través de la vida de mi hijo. Un día el Señor dijo, Él viene a romper maldiciones generacionales. Pero no te imaginabas. Nunca me imaginé a dónde Dios lo quería llevar y cómo Dios lo quería usar para ayudar a las generaciones. Porque si yo no hubiera vivido lo que he vivido con mi hijo, no estuviera trabajando en el proyecto de vida que hoy trabajo. Sí, ahora cuéntanos, ¿qué proyectos y sueños tienes que nacen de tu fe hoy en día? Bueno, para la gloria de Dios, estoy escribiendo varios libros, estoy haciendo un documental acerca de la vida de Vince, ya estamos que lo... Bueno, no que lo termine, sí, con el favor de Dios, estamos en ese proceso de construcción. También estoy creando Rólico, un programa educativo que nace para facilitar el aprendizaje a niños neurodiversos y niños que tienen barreras para el aprendizaje. Toda la experiencia que he tenido con mi hijo me ha llevado a este gran propósito y gran proyecto de vida, que es ayudar a muchos niños que hoy necesitan ayuda para que sus vidas no estén ligadas o basadas en un diagnóstico, sino que vayan más allá de un diagnóstico. ¿Qué mensaje le darías a la audiencia que nos está escuchando hoy sobre esos retos de fe que pueden estar enfrentando ellos en estos momentos? Bueno, yo les diría que persistan, insistan y nunca desistan, que siempre mantengan su mirada puesta en el consumador y el autor de la fe, que es Jesucristo. Él puede hacer que lo imposible se haga posible y que pidan a su Espíritu Santo que les revele lo que Él quiere hacer a través de ellos, a través de las circunstancias que Él les ha permitido vivir, porque Él crea todo, Él permite todo. La Biblia dice, no se mueve una hoja de un árbol, sino es su voluntad. Y si Él permite algo en sus vidas es porque Él quiere hacer algo a través de ese proceso que Él ha permitido. Entonces, que se conecten con el Señor, que busquen leer la palabra, porque también si uno quiere tener fe,
La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces es importante escuchar la palabra de Dios, escuchar palabras de fe, que no se rindan y que sigan creyendo y que pidan la dirección que necesitan en ese tiempo para llegar a ese destino glorioso que Dios tiene y ya planeó, porque ya la palabra de Dios dice que ya hay un destino trazado por Dios para cada uno de nosotros. Sí, ahí es cuando dice la palabra también que todas las cosas ayudan para bien. Entonces, aún lo que de pronto vemos en este momento mal, Así Dios es. lo va a convertir Así en algo es. de bendición, como Así lo ha es. hecho en tu vida. Así es. Queremos hoy, bueno, a través de este episodio inspirarlos a todos ustedes para que sepan que Dios está con ustedes y que Él tiene un propósito con cada situación que estén viviendo. Gracias, Lina, por estar con nosotros y compartir aquí en Conversaciones Poderosas tu testimonio, que de verdad es maravilloso, y ver todo lo que Dios ha preparado y lo que viene para todos los proyectos que tienes, y que Amén. sé que Dios traerá bendición. Amén. Bueno, ¿qué te parece hoy si terminamos orando, Lina? Haz una oración por toda esta audiencia que nos está escuchando hoy en este día. Claro que sí, Señor, te damos gracias, Padre Dios, por estar aquí presente en nosotros. Gracias por escogernos antes desde la fundación del mundo. Gracias, Señor, porque tú has escogido a cada niño, Señor. Padre, que viene a impartir bendición, Señor, salvación a las familias, Padre, que lo rodean. Hoy te pido, Señor, que le des todo el amor que sus padres necesitan para ayudarlo a avanzar, Señor. Y para que ellos también puedan descubrir el gran propósito por el cual, Señor, sus hijos nacen. Señor, yo te doy gracias. Hoy te pido que tú te glorifiques de una manera especial. Si hay alguien, Señor, que necesita recibir un milagro de parte tuya, hoy declaramos, Señor, sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Hoy, Señor, nos unimos a orar al clamor de esta madre o padre, Señor. Padre, por su hijo, por su hija, Señor. Y hoy te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que en esta hora, Señor, él o ella puedan recibir esa sanidad que proviene de parte tuya, Señor. Envía sanidad a las clínicas, Señor, a los colegios, a las instituciones, a las casas, Señor, donde el niño que está postrado, Señor, necesita levantarse. Y hoy te pido que sople vida y vida abundante. Donde han dicho que hay muerte, hoy, Señor, te pido que tú te glorifiques con vida y resurrección en el nombre poderoso de Jesús. Sigue obrando milagros en los cerebros, Señor, y que por medio de la neuroplasticidad cerebral, Señor, y las acciones que hagan sus padres por sus hijos, Señor, ellos puedan ver tu respaldo y darles la fortaleza que ellos necesitan para avanzar y no cansarse de creer en ti. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado, Señor, creyendo a tu palabra. Te damos muchas gracias. Amén. Amén. Bueno, entonces aquí supera, avanza y conecta con tu propósito. Nos vemos pronto. Bendiciones. Chao, chao. Chao.